En el aula virtual les he colocado un enlace para que puedan descargar Project y Vicio, ya que son los últimos dos temas con los que vamos a, a trabajar ya a partir de ahora hasta que termine el ciclo. Entonces, al darle clic ustedes en este enlace, tienen que tener, este, si les pide las credenciales, ¿verdad? Le ponen entonces ahí las de la UTLA, ¿verdad? Su número de carnet, @utla.edu.sb. Porque de lo contrario no los va a dejar entrar. Este es un enlace que nos ha compartido Jonathan, ¿verdad? Jonathan, nos ha compartido este enlace para que podamos, descargar de ahí lo que es, este, lo que es Project. Entonces ahí les dejo ese enlace y lo deben de descomprimir e instalar. Adentro de eso se encuentran las indicaciones de cómo hacerlo. Si no, en la próxima clase vamos a ver un poquito acerca de esa temática. Porque no les digo que lo descarguen ahorita porque pues mide casi 6 gigas, entonces se van a tardar ustedes en descargarlo. Se tarda casi, bueno, dependiendo del internet que ustedes tengan, la velocidad del internet, así va a ser de rápido la descarga. Bien, pues Microsoft Project es un programa siempre de la marca de Microsoft que sirve para administrar proyectos. Eh, los proyectos pueden ser de cualquier índole. Comúnmente, usted va a encontrar que lo hacen referencia a proyectos, por ejemplo, de ingeniería civil. De hecho, el ejemplo que vamos a nosotros retomar va a llevar un poquito, o más bien dicho, va a estar referido a ese tipo de, de- ese tipo de proyectos en esa área, ¿verdad? En lo que es la ingeniería civil. Entonces, supóngase que están haciendo, eh, digamos, una edificación. Vamos a suponer que es una edificación, entonces, este, Microsoft Project va a servir para poder llevar una calendarización de las actividades que se van realizando, los recursos que se van a ocupar, las, digamos, el recurso económico, bueno, el recurso material, recurso económico y recurso también de personal, ¿verdad? Ahí se va manejando todo ese tipo digamos, de eventos que van realizando en un proyecto. Entonces él lleva ese control, el control de los tiempos y hasta finalizar lo que sería todo el proyecto. Entonces, eso es en un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Pero existe, por eso les decía, en cada especialidad hay diferentes proyectos, ¿verdad? Que se pueden realizar y que Ente Project sirve para eso, para llevar esa administración de todo ese tipo de proyectos. Voy a mostrar unos videos, quiero que le presten atención. Hoy no va a haber ninguna tarea, más que voy a dejar algo ahí, digamos, unos enlaces para que puedan eh, ahondar un poquito más sobre de qué trata Project. Voy a subir un manual. Bueno, espérenme, dejemos que pase el camión que va pasando ahorita, porfa.
Al igual que en los demás programas de la suite de Office de Microsoft, Word, Excel, Access, etc., es posible fijar una serie de informaciones junto al archivo del proyecto. Un título, un nombre de autor o administrador del proyecto, una descripción, datos estadísticos. De este modo y gracias a estas informaciones será más fácil localizar y buscar un archivo de proyecto en un futuro. Si hacemos clic en el botón de archivo y accedemos a la opción Información del proyecto, veremos la información del proyecto relacionada con una serie de propiedades que ya coge por defecto. Por ejemplo, la fecha actual, la fecha de estado, la última modificación o la prioridad que tienen por defecto las tareas. También hay otras propiedades que nosotros las hemos establecido o las podemos establecer desde aquí directamente. Por ejemplo, la fecha de comienzo del proyecto y él calcula automáticamente la fecha de finalización dependiendo de el tiempo que tarden en realizarse las tareas y del tipo de vinculación que exista entre ellas. Si hacemos clic en la lista desplegable Información del proyecto, podremos acceder a la parte de las propiedades avanzadas, donde aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto, donde tenemos las distintas propiedades que podemos rellenar. En la ficha resumen podemos incorporar el nombre del proyecto, el asunto, el autor, la organización, algunas palabras claves también relacionadas con el proyecto que luego usaremos si fuera necesario para localizar el proyecto. También podemos meter algunos comentarios. La propiedad base del hipervínculo la podemos utilizar para no tener que poner toda la ruta al insertar un hipervínculo dentro del archivo de proyecto. La base local o de red que pongamos aquí será el camino por defecto del hipervínculo. La opción Guardar vista previa crea una imagen que después podremos mostrar desde el explorador de archivos. En la ficha general encontramos información del proyecto, tipo de archivo, donde se ubica, tamaño, fecha de la última modificación y atributos. También podemos ver información relacionada con esto en estadísticas. En la ficha Personalizar podemos crear propiedades para el proyecto que nos sean necesarias, por ejemplo, para guardar ahí una fecha límite que no debe de sobrepasar el proyecto a modo informativo o el presupuesto total máximo con el que contamos. También podríamos crear la propiedad email y guardar ahí la dirección del correo del jefe de proyectos. Escribimos el nombre de la propiedad, el tipo que es, texto y aquí escribimos el valor. Hacemos clic en el botón de agregar y ya tenemos esta propiedad agregada al proyecto. Vamos a incorporar ahora la propiedad presupuesto máximo. Vamos a decirle que es de tipo número y vamos a ponerle aquí su valor, 1.200.000 euros. Hacemos clic en agregar y ya tenemos también esa propiedad guardada a nivel informativo. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos establecidas las propiedades del proyecto. Siempre que sea necesario establecer alguna propiedad más, podemos volver al botón de archivo, información, propiedades del proyecto y desde aquí, propiedades avanzadas. También podemos entrar en las estadísticas del proyecto desde la lista desplegable información del proyecto. Y desde aquí podemos ver tanto la fecha de inicio como la fecha de fin del proyecto y algunas estadísticas en cuanto a duración, trabajo, costos, etc. Bien, vamos a ver varios videos. Todo esto va a quedar de todos modos, ahorita está quedando grabado, para que ustedes los puedan ver después de una forma más despacio. Todo esto lo debemos de hacer ya teniendo instalado Project. Por eso es que es necesario que terminando la clase, ¿verdad? Usted haga por descargar e instalar el programa de Project y que de alguna manera configure, porque esta clase de hoy trata sobre eso, sobre configurar nuestro Project, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver más adelante todos los elementos que conlleva hacer esta configuración, que usted la debe de conocer, ¿verdad? Entonces, ahorita por eso les digo, ahorita más que todo solo necesito que lo visualicen, que lo miren y después le dan descargar.
Antes de incorporar las tareas al proyecto, debemos pasar por el cuadro de diálogo Información del proyecto. Aquí vamos a establecer datos muy importantes para el desarrollo del mismo. Podemos acceder al cuadro de diálogo Información del proyecto a través de la pestaña Proyecto de la cinta de opciones y haciendo clic en el botón Información del proyecto. Dentro del grupo Propiedades. Lo primero que debemos seleccionar es la forma en la que se va a programar el proyecto. En la lista desplegable Programar a partir de, podemos seleccionar si el proyecto se programará a partir de la fecha de comienzo del proyecto, que es lo más normal, o a partir de la fecha de finalización del proyecto. Veamos gráficamente la planificación en Microsoft Project 2016 de un proyecto. Lo podemos planificar desde la fecha de comienzo. Si es así, Project calculará la fecha de finalización. Para ello tendrá en cuenta las tareas y el tiempo que tardan esas tareas en realizarse. Si programamos desde la fecha de finalización del proyecto, Project calculará la fecha de comienzo. También tendrá en cuenta el tiempo transcurrido. Lo más normal es programar el proyecto desde la fecha de comienzo, es decir, nosotros conocemos la fecha de inicio del mismo y Project calculará después la fecha de finalización. En ese caso, las tareas estarán programadas para realizarse lo antes posible. Fijémonos cómo al seleccionar la fecha de comienzo del proyecto desde el principio, todas las tareas comienzan lo antes posible. Si seleccionamos Programar a partir de la fecha de finalización del proyecto, todas las tareas comienzan lo más tarde posible. Vamos a dejar establecido Programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto y fijémonos cómo tenemos la posibilidad de seleccionar ahora cuándo es la fecha de comienzo del proyecto. Si ya la conocemos, podemos establecerla directamente en esta lista desplegable, seleccionándola en el calendario. Teniendo en cuenta que en el proyecto de ejemplo que tenemos abierto ya están establecidas todas las duraciones y vinculaciones entre tareas, Project ya ha calculado la fecha de fin. La fecha actual, Project lo ha seleccionado de la fecha del sistema. La fecha de estado no la hemos establecido aún, pero la utilizaremos para realizar cálculos acumulativos, especificar trabajo completado, etc. Si se especifica NOD como está establecido ahora mismo, se asume que la fecha de estado es la fecha actual, es decir, la fecha de hoy. En la lista calendario estableceremos cuál es el calendario del proyecto. Se usará para calcular los periodos laborables del proyecto y ayudar a Project a crear la programación. En este caso tenemos un calendario personalizado creado. Y por último, la prioridad. Indica la prioridad de las tareas del proyecto para poder ser retrasadas. Lo normal es que aquí el valor sea entre 500 y 1000. 500 es una prioridad normal y 1000 es una prioridad máxima. Desde el cuadro de diálogo Información del proyecto también podemos acceder a las estadísticas del proyecto. Desde la opción de archivo Información, también podemos establecer la fecha de comienzo del proyecto, también podemos decirle a partir de cuándo se programa e incluso establecer una fecha de estado. También podemos seleccionar el calendario del proyecto y podremos establecer la prioridad de las tareas. Por tanto, ya hemos visto que podemos llegar a establecer la información del proyecto o desde el cuadro de diálogo Información del proyecto que accedíamos desde la pestaña Proyecto, botón Información del proyecto o también desde la opción de Archivo, Información. Sea cual sea la opción que elijas para establecer la información del proyecto, es importante que establezcas toda esta información antes de comenzar a introducir las tareas. El proyecto, un proyecto de lo más características de incluir el escenario del proyecto, de información o también desde la opción. Quiero nada más retrocederlo para mostrar algo aquí. Bien, fíjense que cuando usted ya haya instalado Project y como lo primero que vamos a hacer es hacer un proyecto,
pueden ponerle de esta misma manera, ¿verdad? Al proyecto, ¿verdad? Construcción, edificio, viviendas. Porque sobre eso va a tratar el ejemplo que vamos a ir construyendo. Ahora, la fecha de inicio, ¿verdad? La fecha de inicio, usted le puede colocar, le podemos colocar la fecha de hoy, la fecha de, ahora, la fecha, de inicio y habla sobre una fecha final. La fecha final, nosotros no la vamos a colocar porque vamos a hacer que el mismo programa nos dé nosotros las fechas, nos vaya mostrando cuál es la fecha final. Otra cosa que vamos a hacer, vamos a utilizar un calendario personalizado, pero más adelante se va a explicar cómo generar ese calendario. Por ahorita le pueden poner el estándar, ahí le va a aparecer un estándar. Y la prioridad siempre 500, ¿verdad? Esos son los datos que usted va a configurar en su primer proyecto. Vamos a ver acerca de los tipos de calendarios. Otra tarea importante que tenemos que realizar antes de incorporar las tareas al proyecto es establecer el calendario del mismo. Hay 4 tipos de calendarios en Project. Calendarios base, calendarios del proyecto, calendarios de tareas y calendarios de recursos. El calendario base casi siempre se usa como plantilla para los calendarios de proyectos, tareas y recursos. Define el horario estándar laborable y no laborable de todos los proyectos de la organización y especifica el horario laboral de cada día, los días laborables de la semana y las excepciones, y también los días festivos. Hay 3 tipos de calendarios base establecidos, que son el estándar, con un horario de 8 a.m. a 5 p.m. y con una hora para el almuerzo a las 12. El calendario de las 24 horas va de 12 a.m. a 12 a.m. ininterrumpidamente, todos los días. Y luego tenemos el calendario turno de noche, de 11 p.m. a 8 a.m., con una hora de descanso a las 3 a.m. En los otros 3 tipos de calendario, proyecto, tareas y recursos, se usa un calendario base como plantilla y después se modifica para reflejar los días y horas laborables específicos del proyecto, de los recursos o de las tareas individuales. Estos calendarios son especialmente útiles para realizar un seguimiento de excedencias, turnos de trabajo o tareas que se completan con equipamientos que se usan por la noche o durante los fines de semana. Para establecer en Project el calendario del proyecto, podemos acceder desde la pestaña Proyecto, botón de información del proyecto. En la lista desplegable de calendario podremos seleccionar cualquiera de los calendarios con los que contamos, el estándar, el turno de noche o el 24 horas. Vaya, se fijaron que ahí habla bastante ya de los tipos de calendario. O sea, nosotros tenemos como que adaptar eh, los horarios, ¿verdad? Con los que se trabajan. Y vamos a ver que también está el calendario personalizado, ¿verdad? Que es el que usted le define los tiempos. En Microsoft Project, los calendarios base casi siempre se usan como plantilla para definir el calendario del proyecto, los calendarios de tareas específicas o los calendarios de recursos. Si estás usando la versión de Project Profesional, puede ser que tengas restringido el uso de crear calendarios base, ya que los calendarios de empresa se pueden utilizar sobre proyectos en Microsoft Project Server. Si estás utilizando, en cambio, la versión estándar de Project, como usuario, eres el responsable de crear tu calendario de proyecto, es decir, tu calendario base. Si accedemos desde la pestaña Proyecto al cuadro de diálogo Información del proyecto a través del botón Información del proyecto, podemos mostrar los calendarios base del proyecto. Se han configurado por defecto 3 calendarios base: el estándar, el 24 horas y el turno de noche. El estándar es un calendario base que tiene una semana laboral de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., con una hora de periodo no laborable entre las 12 p.m. y la 1 p.m.
El calendario de 24 horas es un calendario base que no tiene descansos. Todo el tiempo, de domingo a sábado, de 12 a 12, está establecido como tiempo de trabajo. Y por último, el calendario turno de noche. Este calendario tiene establecidos los tiempos de trabajo que van desde la noche del lunes al sábado por la mañana, de 11 p.m. a 8 a.m., con una hora de tiempo de descanso entre las 3 y las 4 de la mañana. Todos los calendarios que aparezcan adicionalmente en este listado serán calendarios que hemos creado nosotros personalizadamente. Para establecer el calendario del proyecto, simplemente seleccionamos uno de los 3 calendarios base, por ejemplo el estándar, y hacemos clic en aceptar. Si necesitamos hacer algún cambio en el calendario estándar, simplemente desde la pestaña Proyecto en el botón de Cambiar tiempo de trabajo, hacemos clic y podremos acceder a la programación del calendario estándar y modificar horarios laborales e incluso incorporar algunas excepciones y días festivos. E incluso también podríamos crear un nuevo calendario a partir del estándar o de cualquiera de los otros calendarios base del proyecto. Desde aquí también podemos acceder a los calendarios de recursos, por si tenemos que modificar algún calendario de algún recurso, es decir, alguna persona que trabaja en el proyecto y que tenga un horario diferente al calendario base del proyecto, o algún día de vacaciones, algún festivo que haya que incorporar al calendario de esa persona. Si ninguno de los calendarios que nos ofrece Project se adapta a nuestro horario de trabajo, podremos crear un calendario nuevo. Puede ser un calendario nuevo desde cero o podemos crear una copia de los calendarios base ya existentes y luego hacer modificaciones en los días y horas laborables. Para ello vamos a ir a la pestaña Proyecto y vamos a hacer clic en la opción Información del proyecto. Primeramente vamos a ver qué calendario tenemos establecido en el proyecto. Para este proyecto tenemos establecido el calendario estándar. Tenemos que hacer ciertas modificaciones en este calendario. Por tanto, podemos hacer dos cosas, o modificar directamente el estándar o crear un nuevo calendario basado en el estándar, que es lo más normal. Vamos a hacer clic en aceptar y vamos a ir desde la pestaña Proyecto al botón Cambiar tiempo de trabajo. Desde ahí podemos observar que tenemos establecido el calendario estándar y aunque desde aquí podríamos hacer ciertas modificaciones a este calendario, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo calendario basado en el calendario estándar. Para ello, vamos a hacer clic en el botón Crear calendario que tenemos en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo. Establecemos el nombre del calendario, vamos a llamarle Construcción. Y vamos a hacer una copia del calendario estándar. Hacemos clic en Aceptar. Fijémonos cómo ahora tenemos establecido como calendario del proyecto el calendario Construcción. Una vez creado el calendario, vamos a establecer el horario laboral. Vamos a la pestaña Semanas laborales y hacemos clic en Detalles. Seleccionamos de lunes a viernes. Para ello vamos a pinchar primero en lunes y con la tecla Shift del teclado hacemos clic en el viernes y ya quedan seleccionados todos los días desde el lunes hasta el viernes. Después vamos a hacer clic en Establecer días en los periodos laborables específicos y vamos a poner el horario. En este caso, nuestro horario será desde las 7 hasta las 12. Después tendremos una hora para comer y estableceremos la segunda parte del horario desde la 1 hasta las 5. Ahora seleccionamos únicamente el sábado y vamos a establecer un horario de 7 a 12. Ahora simplemente hacemos clic en Aceptar y ya tenemos establecido el nuevo periodo laborable. Fijémonos cómo ha cogido esos periodos laborables en nuestro calendario. En cualquier día que nos situemos de nuestros calendarios tenemos el nuevo horario laboral establecido. ¿Qué ocurre con los sábados? Si nos situamos en un sábado,
Observemos cómo el horario laboral ha cambiado a la jornada laboral que hemos establecido para el sábado, de 7 a 12. Ahora hacemos clic en aceptar. Ya tenemos creado el nuevo calendario basado en el estándar que hemos llamado construcción con el nuevo horario laboral. Ahora vamos a observar desde el cuadro de diálogo información del proyecto que ese calendario es el que tiene que estar. Como podemos observar, ahora mismo tenemos el estándar, pero si hacemos clic en el desplegable, vemos que aquí está el calendario construcción. Este es el que tiene que estar ahora seleccionado en la información del proyecto para que todo el proyecto se base en ese nuevo horario laboral que hemos establecido. Hacemos clic en aceptar. Este es un paso muy importante que no debes de olvidar. Una vez creado el nuevo calendario, tienes que asociarlo al proyecto y eso lo hemos hecho desde la pestaña Proyecto, Información del proyecto. También podríamos haberlo hecho desde Archivo, Información, estableciendo en la propiedad Calendario del proyecto el calendario nuevo que hemos creado. Va, entonces, ya se fijaron de que como principio comenzamos configurando lo que es la información del proyecto, es decir, la fecha en la que se va a iniciar el proyecto, y empezamos configurando lo que sería el calendario que se va a ocupar, porque es bien importante antes de empezar a colocar todas las actividades que van dentro de un proyecto, colocar cómo es que se trabaja ya en nuestra región. Es decir, supóngase si estuviera trabajando con gobierno, ¿verdad? Entonces usted solo va a crear un calendario que trabaje nada más de lunes a viernes y los fines de semana no se trabaja. ¿Y cuál es el horario de gobierno? Por ejemplo, de 7:30 a 3:30, ¿verdad? De 7:30 a 3:30 y nada más se tiene un receso de 40 minutos, ¿verdad? Entonces ese es el que es de gobierno. Ahora, si es privado, ahí cambia, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que va a depender de lo que se esté, en el lugar que se esté trabajando el proyecto, así va a ser el horario que se va a ocupar. Entonces, hemos visto cómo crear cómo crear nuestro ya calendario personalizado. Vamos a ver qué sucede con lo que son los días festivos y las vacaciones. Project no incluye festivos predefinidos ni vacaciones en el calendario, pero podemos agregarlos a cualquier calendario existente o al que hayamos creado nuevo, para asegurarnos de que no está programado el trabajo en esos días festivos o en esas vacaciones. Para añadir los festivos y vacaciones al calendario laboral, vamos a hacer clic en la pestaña Proyecto de la cinta de opciones y clic en el botón Cambiar tiempo de trabajo. Primeramente nos fijamos que el calendario seleccionado es el correcto. En este caso, el calendario de este proyecto es el calendario construcción. Es un calendario personalizado que hemos creado ya introduciendo las jornadas laborales y ahora pretendemos introducir las excepciones o días festivos y vacaciones. Para poder incorporar estas vacaciones o festivos tenemos que estar situados en la pestaña Excepciones. Por ejemplo, festividad de la empresa. Vamos a poner que la fecha de festividad de la empresa es el 5 de junio. Si somos observadores y miramos en la vista previa, ya vemos cómo Microsoft Project nos ha destacado ese día en el calendario que tenemos en la parte superior como una excepción. Sigamos introduciendo los festivos. En este caso vamos a introducir la Navidad. Ponemos el 25 de diciembre. Después vamos a introducir también la festividad de Año Nuevo. El 1 de enero. Y vamos a poner también, por ejemplo, la Semana Santa. Vamos a incorporar toda la semana ya para el año siguiente,
desde el 26 de marzo hasta el 1 de abril. Y por último, también vamos a incorporar la fiesta del trabajo. En este caso, vamos a incorporar el 1 de mayo. Fijémonos de nuevo en la vista del calendario como ya tenemos establecidas las excepciones. Si la festividad se repitiera de una forma periódica, por ejemplo, el Día del Trabajo, podríamos hacer clic en detalles y establecer la periodicidad. En este caso, podríamos decirle que tiene una periodicidad anual. Podríamos decirle que se repitiera todos los 1 de mayo y podríamos decirle que comience al principio del proyecto y que termine cuando termina el proyecto. O también que se repita un número de veces indicado por nosotros. Igualmente, podríamos hacerlo con el resto de festividades. También haciendo doble clic podemos acceder a los detalles e igualmente podríamos establecer la periodicidad de esta festividad. Una vez que ya tenemos establecidas las excepciones, hacemos clic en aceptar. Acabamos de incorporar los días festivos y vacaciones al calendario laboral. En cualquier momento podremos ir de nuevo a la pestaña Proyecto, cambiar tiempo de trabajo y poder añadir más festivos o más vacaciones o eliminar en cualquier caso una festividad si ya no se va a celebrar. Por ejemplo, si la fiesta de la empresa la quisiéramos eliminar, simplemente seleccionándola previamente y haciendo clic en el botón de eliminar, quedaría eliminada del calendario laboral. Por tanto, ese día se programaría como un día laboral. Aceptamos de nuevo los cambios y ya tenemos preparado el calendario de nuestro proyecto. Vaya, para nuestro caso, por ejemplo, que algunos de los que ella mencionó, sí nosotros también los tenemos, pero nosotros tenemos otros además. Por ejemplo, sí tenemos el de Año Nuevo, ¿verdad? Ese es un día festivo, el 1 de enero. Para la empresa, volviendo al tema, ¿verdad? Para gobierno, por ejemplo, es 1 y 2, ¿verdad? Son los días festivos. Luego tenemos vacaciones de Semana Santa. Habría que establecer si en el privado o en el público, porque en el público, en lo que es el gobierno, se toma toda la semana de vacación, ¿verdad? Desde el domingo de Ramos hasta el lunes de, ¿cómo se le llama? El lunes de Pascua, creo que le llama, ¿verdad? Pero después del domingo de resurrección, el lunes, ¿verdad? Ese lunes todavía se vacaciona en el gobierno. En el privado solamente se vacaciona a partir del jueves santo. Para jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son los 4 días que se dan de vacaciones. Luego, para nosotros aquí en el país, tomamos, si usted vive en la zona metropolitana, toman en cuenta lo que son las vacaciones agostinas, ¿verdad? En el gobierno, igual, toman desde el 1 hasta el 6. En el privado, solamente es el 5 y el 6. Y ¿qué otros tenemos de asueto? Ah, bueno, no, tenemos los días de asueto. Tenemos el 10 de mayo, que ahora es asueto. El 17 de junio, que también es asueto, ¿verdad? Entonces, que es el Día del Padre, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? El Día del Padre también es. No sé, corríjame alguien ahí. Si el Día del Padre, yo me recuerdo que sí, que lo habían ya decretado, ¿va? Sí, ya es vacación de nuevo. Sí, ¿verdad? O ya va. Ok. Y ¿qué fecha nos hace falta? Ah, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre aquí en el país es también asueto nacional, el famoso Día de los Difuntos. ¿Qué otro? Bueno, el 25 de diciembre también, ¿verdad?
que es asueto. Bueno, no sé si se me ha quedado otro. Alguien que ahí nos corrija si hay otro que nos he olvidado. ¿Se ha tomado en cuenta el inicio de año nuevo, Inge? Sí, ajá, lo que es, pero les decía que es el 1. En el gobierno es el 1 y el 2, ¿verdad? En el privado solo es el 1. Exacto. Vale. Bueno, entonces cuando ustedes lo estén configurando, ¿verdad? Cuando ya lo hayan instalado, van a crear ustedes ese calendario, van a hacer lo mismo que se está mostrando aquí en los videos. Bueno, sigamos ahí. Una vez modificado el calendario base del proyecto o creado un nuevo calendario base para el proyecto, tenemos que asociarlo al proyecto. Es un paso que no debemos de olvidar, puesto que si empezamos a incorporar las tareas y el calendario no está asociado, no estaremos estableciendo esas tareas dentro del periodo laboral que esperábamos. Así es que lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña Proyecto y en el botón Información del proyecto vamos a asociar nuestro calendario construcción al proyecto. Lo seleccionamos. Dentro de los calendarios base tenemos nuestro calendario construcción que creamos basado en el estándar y que después modificamos incorporando el nuevo horario laboral y las excepciones o festivos dentro del calendario. Hacemos clic en aceptar. También podríamos haber realizado esta tarea desde archivo, desde la parte de información en la propiedad calendario del proyecto. Observamos que como lo hemos seleccionado en la opción información del proyecto, ya este calendario está asociado también en esta parte de información. Ahora ya podemos empezar a trabajar. Veamos ahora cómo eliminar un calendario de proyecto. Para eliminar un calendario del proyecto tenemos que acceder al organizador. El organizador es una herramienta que nos permite copiar informes, calendarios y otros elementos a otros proyectos o a la plantilla global del sistema. Al copiar un elemento en la plantilla global, este elemento estará disponible para todos los proyectos. Para acceder al organizador, haremos clic en Archivo y desde la opción de Información, clic en el botón Organizador. En el caso que nos ocupa, como lo que queremos es eliminar un calendario, accederemos a la pestaña Calendarios. Fijémonos como en la parte izquierda del cuadro de diálogo tenemos la plantilla global, es decir, la plantilla base de proyectos. Cada vez que nosotros creamos un proyecto nuevo, lo basamos en la plantilla global MPT. Y a la derecha tenemos nuestro proyecto. Y aquí podemos observar los calendarios que tenemos para nuestro proyecto. En este caso tenemos el calendario construcción, que es el que hemos creado. Si necesitamos eliminarlo, solamente tenemos que hacer clic en el botón eliminar. Fijémonos que nos va a hacer una pregunta y nos va a decir que si estamos seguros de que queremos eliminar ese calendario. Si hacemos clic en sí, ya no podremos deshacer esta opción. Por lo tanto, nos informa de que para este proyecto, como se ha eliminado el calendario que teníamos como calendario del proyecto, ahora se establecerá el calendario estándar. Cerramos el cuadro de diálogo y el calendario ya ha quedado eliminado. Si ahora nos fijamos en la información del proyecto, el calendario construcción ya no aparece. Ahora ya solo aparecen los 3 calendarios base del proyecto. Y por defecto se ha establecido como calendario del proyecto el calendario estándar.
Bien, entonces, vamos a quedarnos hasta aquí con la parte de la introducción. La idea de ahora era que conociéramos de qué trataba Project y configurarlo. Para eso necesitamos que usted tenga instalado lo que es Microsoft Project en su computadora. Así que a partir de ahorita les voy a dar chance para que puedan descargarlo. Yo voy a seguir conectado para apoyarlos si usted necesita instalar, no, si necesita apoyo para poder instalar lo que es Microsoft Project, ¿verdad? Entonces, si usted necesita alguna ayuda, pues yo aquí voy a estar ahorita conectado. El que no lo pueda instalar ahorita, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo, pues entonces lo hace en otro momento, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta extra que hacer ahorita. Ingeniero, buenos días. Le saluda Emerson. Dígame, Emerson. Estaba viendo que para descargar Project es del mismo enlace que mandó Jonathan. Sí, es el Yo mismo. desde ayer he estado tratando de instalarlo y tengo problemas. De hecho, ahorita lo acabo de reiniciar y no me descarga nada. Pero ¿cuál es el problema que le da? ¿Problema le da al descargarlo o a la hora de instalarlo? Porque solo me dice cargando, descargando y luego se cancela el solito. Hola, hola, buenos días. Buenos días, dígame. Creo que al compañero le sucede lo mismo que a mí. Yo lo usaba, bueno, yo iniciaba la descarga y empezaba descargándose. Iba corriendo lo que es la descarga, pero ya cuando llegaba a un 40 megabytes, en ese caso se cancelaba y decía error. Entonces, yo no me había percatado que el antivirus crea una protección porque lo detecta como un virus. Entonces uno hay que crear una extensión nueva para que pueda dejarlo descargar. Ahorita yo así lo estaba descargando todos esos días atrás. Desde anoche lo estoy descargando y ahorita sí ya va de 3.6 gigabytes. Pero sí se cancelaba cuando iban como 40, Sí, cabal, cuando ya llega a los porque el archivos que antivirus tienen. lo detecta. Ajá. Sí, entonces lo que tienen que hacer ustedes es eh, desactivar el antivirus, ¿verdad? Desactivar el antivirus. Y en algún momento, si les dice, pueden también pasar, darle permitir, ¿verdad? Si fuera el Windows Defender, ¿verdad? Pueden darle permitir a una excepción, ¿verdad? Para que les deje descargar, porque si no, ese va a ser el problema. Entonces ahí, que bueno, ¿verdad? Ahí Dimas nos acaba de comentar, ¿verdad? El problema que él ya tuvo y cómo lo resolvió, ¿verdad? Que es desactivando el antivirus. Entonces, ahí sería bueno que por eso les digo, ¿verdad? Que ahorita hagan el intento de descargarlo, porque si no, pues de alguna forma tenemos que buscar, ¿verdad? Cómo descargar ese programita, ¿verdad? Si no, pues va a tocar pues que cada quien pues busque alguna alternativa, ¿verdad? Porque otra también podría ser este ir a buscar a Jonathan, ¿verdad? Un día a la semana, llevarse usted una USB y que de ahí se lo grabe. Esa podría ser otra alternativa, que habría que hablar con él para que cuando usted llegue ahí esté él, porque él también algunas veces anda haciendo actividades y no está en la universidad. Pero ahorita démosle ese intento, ¿verdad? Ahorita intentemos descargarlo. Ingeniero, tengo una pregunta yo también. Ajá, dígame. Si ya tenemos, digamos, el programa de Vision y Project, vamos a hacer algo como alguna actividad o lo que aparece en los videos, o Sí, simplemente lo tenemos cargado. ahorita lo que aparece en los videos van a ser esa práctica, ¿verdad? Que no es evaluada. Ahorita no hay ninguna evaluación, ninguna actividad. Vamos a partir del otro sábado sí ya vamos a tener actividades.
Ahorita lo que querían más que todo era que conocieran y que lo descargaran. Lo que sí deben de hacer es ya tener la primera configuración, ¿verdad? Que es crear un propio calendario, fecha de inicio, aunque la podemos modificar después. Esas cuestiones, ¿verdad? Que vean a dónde es que se colocan cada una de esas cosas. De acuerdo, ingeniero. Y aportándole un poquito a los compañeros, fíjese Sí. de que a mí igual, bueno, yo lo que hice básicamente para instalar el Project y el Visio fue desinstalar completamente el Office y volverlo a instalar, pero ya con esos programas incluidos, que para mí resultó un poco más fácil que estar haciendo ese montón de vueltas. Ok. Sí, va, el compañero, él tuvo otra experiencia, ¿ve? Dice que él primero desinstaló lo que era el Office, ¿verdad? Y luego instaló primero lo que es Visio y Project, y después de haber instalado Visio y Project, instaló de nuevo el Office 365, ¿verdad? Así lo entendí, ¿verdad, Omar Isaí? Sí, básicamente sí. Y en la descarga no tuvo problema usted, porque los Mm, compañeros están teniendo problemas en la descarga. Sí, pero no, es que a veces yo siento, ¿verdad? De que pasa eso, de que como ya está un programa instalado, digamos el Office 2016, y uno quiere instalar un Office, digamos, o algún programa de un año anterior o un año superior, tiene que haber un problema. Bye. Ok, gracias. Pero así, yo con videos de YouTube me auxilié bastante para hacer o para instalar el programa. Ponga ahí en el chat los enlaces de los videos, si los tiene a la mano, para que los compañeros puedan ocupar. Vaya, voy a buscar uno. Es que, ingeniero, si tienen un Office que no es del mismo año que el Visio, les va a crear conflictos de versión. Ahí tiene que ser la misma. El Office tiene que estar acorde al Visio, porque si no, crea conflictos de versión. Ah, ok. Ya oyeron ahí, ¿verdad? Bien, entonces voy a tener la grabación y nada más me quedo ahí conectado para cualquier duda que tengan. Los que se quieran desconectar,